Vamos a ver en este vídeo un ejemplo análogo al vídeo anterior, pero con una distribución conjunta continua. Vamos a partir de este dataset del repositorio de Machine Learning de la UCI. Este dataset contiene datos de unos ciertos animalitos marinos. Nos vamos a enfocar en dos de sus columnas nada más, en la del peso y la de la longitud. Originalmente la tarea de Machine Learning del dataset es predecir la edad de cada uno de estos animalitos, pero nos vamos a enfocar solamente en estas dos columnas, que es lo que queremos ver en este vídeo. Esto es una distribución de probabilidad conjunta continua y es empírica, es continua porque tenemos la longitud y el peso, que puede ser cualquier valor en realidad, y es empírica porque tenemos los datos de un conjunto de animalitos y cada animalito lo tenemos representado como un punto. Normalmente hay dos cosas que nos gustaría hacer cuando tenemos una distribución de probabilidad, sea discreta o sea continua. Calcular las probabilidades de cosas o de intervalos, conjuntas, marginales, condicionales, y muestrear. Nos vamos a enfocar ahora en calcular las distribuciones marginales. Fijaos que en este plot tenemos aquí pues un puntito por cada uno de los animalitos. Se ve que hay una cierta correlación, bueno, ese es el caso. Y fijaos cómo aquí en los lados tenemos las distribuciones marginales, que aquí aparecen como un histograma, pero es simplemente por la cuestión de discretización que este gráfico realiza. Pero entonces esto es, fijaos que se suma para cada valor que tenemos, por ejemplo, de peso, lo que hacemos es sumar todos los que tenemos de las distintas longitudes, ¿no? Que es lo mismo que hacíamos con las filas y las columnas en el caso discreto. Lo que pasa es que ahora es un caso continuo. Aquí lo podemos hacer sumando, contando básicamente los animalitos que hay en cada uno de los histogramas, pero esto es porque se discretiza. Pero fijaos que aquí estamos viendo una primera idea de las mismas marginales, ¿no? Recordad que la marginal es preguntar por la distribución de una de las variables sin importar o agregando todas las ocurrencias de la otra variable para cada valor original, ¿no? Entonces, para cada valor de longitud, agregamos todos los posibles valores de peso y esa es la probabilidad de cada valor o cada intervalo de longitud. Fijaos que a nivel, a nivel de código es muy sencillo porque básicamente nos quedamos con esa columna y pintamos el histograma. Y aquí estamos pintando el histograma, insisto, porque tenemos una distribución empírica y no tenemos, por ahora, no tenemos como la formulita continua que nos dice cuál es la probabilidad infinitesimal en cada punto, ¿no? Incluso aquí yo podría calcular ciertas probabilidades, por ejemplo, la probabilidad de que la longitud sea mayor que 0,5, que es básicamente contando cuántos hay mayores que 0,5, un 61,9%, pero que como estamos con una distribución continua, no tiene mucho sentido preguntar por un valor específico porque son infinitesimales las probabilidades y además, en este caso en concreto, tenemos la distribución empírica. Es decir, si nosotros preguntamos exactamente cuántos tienen 0,6, pues seguramente son muy poquitos, aunque vemos que aquí es uno de los que esto debería llegar bastante arriba, ¿no? Fijaos que esto es más de 1, pues porque siempre esto es al final representando detrás de una distribución continua, ¿no? Y aquí menos todavía, pues porque hay exactamente con 0,6, pues probablemente haya los que haya cuadrado que se hayan medido con 0,6, pero alrededor seguramente hay muchos más, ¿no? Vamos a aproximar esta distribución marginal, porque nos gustaría tener la formulita o la distribución continua de verdad, no solamente el histograma, porque así podríamos preguntar muchas más cosas, jugar con la PDF, jugar con la CDF. Hay muchas maneras de estimar la densidad. Y ese es un problema de investigación siempre actual y que tiene sus retos, ¿no? Vamos a usar un método que se llama kernel density y un kernel density en el fondo le damos el histograma de lo que queremos, la variable longitud, y él nos va a devolver una función que en este caso pues nos da el log de la probabilidad, ¿no? Entonces,
simplemente lo que hacemos es, y le llama score samples en vez de llamarle PDF, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Y lo que vamos a hacer es una funcioncita P que lo que hace es empaquetar la función que nos da la probabilidad, el log probability, para volverlo a probabilidades en el espacio de 0, 1. Vamos a generar el KDE, fijaos que el feed se ha hecho en un momento, y vamos a pintar, fijaos cómo cogemos el intervalo, pintamos por supuesto el histograma igual que antes, y pintamos el intervalo y la función de probabilidad del intervalo. Fijaos cómo pues la aproxima incluso con sus irregularidades, ¿no? Aquí hay un parámetro que se llama el bandwidth, que si jugamos un poco con este parámetro, pues tiene más o menos resolución en la forma de tratar las irregularidades, ¿no? Por ejemplo, es la aproximación que se hace de la PDF de verdad. Tenemos que darnos con esta si queréis, que es como más continua con menos irregularidades. Y fijaos que nosotros tenemos una probabilidad infinitesimal. Es una probabilidad que tiene un valor más que 1 porque es infinitesimal, que corresponde con este, el 0,5, pues corresponde con este que vemos acá, 2,60 y pico. Podemos hacer la integración. Fijaos que si integramos en todo el intervalo, esto da prácticamente 1. Entonces sí tenemos una distribución, el KDE, el kernel density, nos está dando una distribución de probabilidad de verdad. Y todos los valores, la suma de los valores es entre 0 y 1. Podemos incluso jugar, acordaos que la CDF es la probabilidad de que el valor sea menor o igual que un cierto número, es decir, será la integración desde menos infinito hasta ese número de la función, ¿no? Y fijaos cómo aquí lo podemos hacer, definimos una función, es un lambda, una función lambda, que vectorizamos pues, para podérselo aplicar a un montón de valores dentro de una array a todos a la vez, sin tener que hacer nosotros los buclecitos. Fijaos que es una función que lo que hace, la propia función lo que hace es integrar la función anterior de la PDF hasta el valor que se le dice, ¿no? En vez de poner menos infinito, estamos poniendo el último valor, el valor observado más pequeño, pues para que le sea un poquito más fácil. Aquí definimos la función y aquí la podéis pintar. Aquí si ejecutáis esto, la pintáis. Vais a ver que si ejecutáis esto os va a tardar un poquito porque claro, para cada valor tiene que calcular una integral numérica, ¿no? Este quad lo que hace es hacer una integración numérica, con lo cual ya veis, empezáis a ver en ese ejemplo súper sencillo que empezamos a tener ciertas dificultades con esto de la integración, ¿no? Y entonces nosotros podemos calcular la probabilidad de cualquier intervalo, por ejemplo, que la longitud esté entre 0,6 y 0,7, simplemente con la diferencia de las CDFs, la CDF hasta 0,7, 0,6, 0,7 y hasta la diferencia de la 0,6, que es lo que hacemos aquí. Y esta probabilidad sí que tiene que dar entre 0 y 1, porque es la integración de un intervalo, incluso si lo vemos, pues esta es la probabilidad que corresponde a toda esta masa que está debajo de la función. Y por supuesto, como tenemos el estimador de KDE, pues normalmente todas las herramientas, objetos, librerías de probabilidades nos dejan, además de calcular las probabilidades, nos dejan muestrear, ¿no? Aquí quiero 100.000 muestras de esta distribución, ¿no? Que si veis, si las pinto, pues fijaos, el naranjita son las muestras de la distribución, de la distribución aproximada, y el azulito son las muestras originales que teníamos, ¿no? Bien, lo que hemos hecho, volvemos un poquito para arriba para que lo veáis, teníamos una distribución conjunta, empírica, y nos hemos enfocado en la distribución marginal de una de las variables, ¿no? Y como la teníamos empírica, la hemos tenido que convertir a algo manejable analíticamente a través de KDE. Bueno, pues podemos hacer lo mismo con la distribución conjunta. Es decir, quiero tener una estimación de KDE para la distribución de dos variables, ¿no? Que entonces eso quiere decir que para calcular la probabilidad voy a tener que darle dos valores porque es un punto en dos dimensiones, ¿no? Fijaos que aquí lo podemos estimar, bueno, lo podemos pintar y fijaos cómo le decimos a Seaborn que nos pinte una estimación con KDE. Estos ya son líneas de contorno que se estiman en función de los datos y fijaos las líneas de las marginales. Entonces con esto, fijaos cómo aquí hacemos esto, tenemos el objeto y en cualquier momento pues definimos la probabilidad
igual que antes, score samples y por el exponencial para quitar el logaritmo, porque esta es la probabilidad, el logaritmo de la probabilidad. Y fijaos que cualquier probabilidad, pues ya le tenemos que dar unas coordenadas, ¿no? Que le hemos dado 0,6,1, que es un punto como alto por acá, ¿no? Le podríamos dar, por ejemplo, 0,2 y 0, que veáis cómo corresponde con lo anterior, ¿no? Fijaos que esto es una probabilidad muchísimo más pequeña. Por supuesto, todo tiene que integrar a 1, pero en este caso es una integral doble en las dos dimensiones, ¿no? Esto si lo hacéis, pues fijaos cómo os da. Este es el error de aproximación, ¿no? Si lo ejecutáis, esto os va a tardar un tiempito, porque esto es una integración numérica en dos dimensiones, y entonces esto ya es más costoso, es más difícil. Igualmente, podemos calcular la probabilidad de un intervalo, que en este caso sería una región. En este caso, podemos calcular la masa de probabilidad que hay en esta región, que es el equivalente a en dos dimensiones de lo que hicimos anteriormente. Y fijaos que la forma de hacerlo es una integral doble, pero limitada con los límites del cuadradito, del rectángulo que queremos obtener, ¿no? Y esto sería pues, los límites del rectángulo que quisiéramos obtener, y aquí veis un poquito gráficamente la probabilidad que se calcula. Esto es para ver un poco la correspondencia entre los conceptos en una dimensión y en dos dimensiones, ¿no? Y este es la doble integral en los límites que hemos definido, ¿no? Y si la ejecutáis, pues tarda su tiempito porque es computacionalmente pesado, son integrales numéricas, ¿no? Entonces ya tenemos la conjunta, la distribución conjunta modelada analíticamente, con lo cual ahora vamos a obtener las dos marginales, una para cada variable. Fijaos que la marginal de la longitud es sumar por todo el ancho, y la marginal del ancho es sumar por toda la longitud, que en el caso continuo era una sumatoria, y en el caso discreto era una sumatoria, y en el caso continuo pues es una suma. Fijaos cómo aquí generamos la distribución marginal. Esta es una distribución de una variable. Fijaos cómo, dado un x cualquiera, yo integro por el y. ¿Sí? Yo integro por el y, que es el segundo. Y esto, por supuesto, esto es una distribución de una sola variable que si la integro, y fijaos que esta integral es de una dimensión, esto me da 1. Y si la pinto, pues me da esto de aquí. Fijaos que aquí incluso se lleva su tiempo integrando, porque fijaos que esto es una integral que para calcular cada punto a su vez tiene que hacer otra integral, ¿no? Lo vamos a parar aquí para poder seguir el vídeo. Pero os recomiendo que lo hagáis para que veáis lo que le cuesta, ¿no? Esto es una de las dificultades que vamos a tener. Y fijaos que si hacemos lo mismo para la otra variable, bueno, la integral es 1, pero si la pintamos, pues bueno, esto es consecuencia de las inestabilidades numéricas al integrar, ¿no? E igualmente podemos obtener las condicionales, que en el fondo es restringiendo, normalizando a un valor concreto de la segunda variable, ¿no? Quiero obtener la distribución de la longitud dado que la anchura es 1. Y hacemos igual que con el caso continuo, lo que pasa es que esta es la marginal de la longitud, que la ponemos en el denominador, que anteriormente era una suma. Esto es equivalente a si, por ejemplo, cogiéramos esto que estamos diciendo aquí, quiero la probabilidad de la longitud sabiendo o restringiéndome a que la anchura sea 1, pues esto es la anchura 1, ¿sí? Fijaos que es como si yo hiciera este corte, que está señalado por la raya de puntos, y al final la distribución que yo vería sería algo como así. Si yo le hago el corte a esa montaña transversal en esta dirección, ¿no? Y tendremos un valor máximo a lo mejor alrededor de, no sé, 0,6 quizá, algo así. Fijaos que si lo miramos, si lo hacemos, la condicional no normalizada, que en el fondo es la conjunta fijada en un valor de W, que el valor de W lo hemos puesto acá, aquí está el valor de W donde nosotros nos fijamos, y la constante de normalización, integramos en el W fijado, integramos por toda la longitud, y nuestra función ya condicional, nuestra distribución condicional es con el factor de normalización. Fijaos que si la pintamos, pues esto es lo que acabamos de pintar, esto es este corte directamente, y esto, por supuesto,
integra igualmente a 1 y te dejo ahí el ejercicio para que si tú quieres lo compruebes con una integración numérica de esta función de probabilidad, que es una función de probabilidad de una variable, que es una condicional que hemos obtenido después de normalizarla. Y por supuesto, pues con KDE, ya que tenemos para acabar el vídeo, ya que tenemos el estimador de dos dimensiones, pues también podemos muestrear y podemos generar 100.000 muestras de esta distribución. Estos son los datos originales, que son muchos menos, y estas son las muestras de la distribución. Esto que hemos hecho, que es aproximar, hacer una estimación de densidad para una distribución conjunta continua de 2 dimensiones, es algo que en pocas dimensiones es más o menos manejable, pero cuando ya tenemos más de 3 o 4 dimensiones, estos métodos son muy difíciles de ajustar bien y tenemos muchos problemas, pues por lo que es la maldición de la dimensionalidad, ¿no? Como que todo se vuelve más lejano, todo de todo, todos los datos, entonces es más difícil de estimar cosas continuas y eso es lo que se va a resolver luego pues con otro tipo de métodos, ¿no? Pero aquí lo hemos usado solamente pues para que veáis que de una distribución empírica podemos obtener una expresión o una función analítica de su distribución de probabilidad y en el fondo obtener las distribuciones condicionales y marginales de forma análoga al caso discreto, pero sustituyendo sumatorias por integrales.